Creo que la mayoría de nosotros en algún momento llegó a jugar Mario Party, ya sea con amigos o solo. Las mentadas de madre estaban más que aseguradas. O incluso muchas veces todo terminaba con un control quebrado o el rompimiento de alguna amistad. Nintendo 64 estaba acaparando toda la atención en este estilo de juegos, con su exitosa entrega del barrigón que se mete en las alcantarillas y su grupo de amigos pandilleros roba monedas. Prácticamente le dejaron el camino libre, ya que en ese momento Nintendo no tenía un competidor directo, estaban quedándose con todos los dineros. Pero era más que claro que alguien más saldría a exigir su rebanada de pastel. ¿Dónde está mi dinero? Eurocom Entertainment Software comenzó el desarrollo de su propio juego estilo Party y fue hasta noviembre del año 2000 que Sony Computer Entertainment y Universal Interactive Studios lanzarían al mercado Crash Bash. Para la afamadísima PlayStation 1, un juego estilo Party que se centra únicamente en la diversión, bueno, y en la ira de los jugadores más competitivos. Centrado únicamente en un montón de minijuegos de 4 jugadores, pudiéndolo disfrutar solo o con amigos, un juego bastante disfrutable, divertido y para pasar el rato, pero no todo eran miel sobre hojuelas. Crash Bandicoot aún contaba con su saga principal, la cual en ese momento aún estaba gozando de mucho éxito, y un año antes de Crash Bash lanzarían Crash Team Racing, un juego de karts competidor directo de Mario Kart, el cual fue igualmente una joya dentro de los juegos de carritos. Por esto mismo, Crash Bash no tuvo la atención que tanto buscaba, ya que estas otras 4 entregas estaban disfrutando toda la atención de los gamers de ese momento. Si bien Crash Bash no es considerado un fracaso, pero tampoco es considerado un gran éxito, y no por ser un juego malo, solamente fue lanzado en un mal momento y viviendo siempre a la sombra de aquel fontanero tripón de gorrita roja. Opiniones divididas entre los gamers que les gusta este juego y a los gamers que de verdad lo odian, o aquellos que realmente ni siquiera se acuerdan de esta joya. Bueno, pues aquí veremos un poco de lo que ofrece este gran juego, así que es momento de encender su consola y tomar el control. Bienvenidos a su casa del gaming, esto es Unión Joystick. ¡Comenzamos! No me van a negar que esta cancioncita es bastante pegadiza. El juego nos ofrece una pantalla de inicio bastante simple, con Carlos el topo que gira haciendo el mongolo de fondo. Tenemos algunas opciones que brillan jugando con más personas, pero como yo no tengo amigos, pues jugaré más solo que náufrago en la isla. ¡Perdóname, Wilson! La historia comienza con Uka Uka y Aku Aku peleándose para ver a quién la pesta más la verga. El problema comienza cuando este par de máscaras meadas no pueden agarrarse a madrazos. En primera porque no tienen brazos los pendejos, y en segunda porque los ancestros lo tienen prohibido. Así que deciden formar equipos para ponerlos a competir en unos minijuegos y así decidir quién la tiene más grande. Por parte de Aku Aku tiene a Carlos y a Coco, pinche equipo jodido. Y Uka Uka tiene entre sus filas al Dr. Neocortex, el tigre de las azucaritas encabronado, Nitrous Brio, un pinche gorila irrelevante que no sé de dónde salió, Dingodile y Koala Kong. Pero Aku Aku le dice, güey, no mames, yo nomás tengo a la friki y al otro pendejo, échame la mano. Así que esto no sería algo justo, entonces para estar parejos, elige al tigre Toño y a la lagartijota, los cuales se pasaron al bando de los buenos, al menos de momento. Ahora sí, cada equipo tiene 4 representantes y así oficialmente comienzan los minijuegos. Tenemos la opción de elegir a nuestro personaje, ser de los buenos o los malos, pero yo elegiré a Crash, ya que el juego se llama Crash Bash y no Cabezón Bash, o Koala con esteroides Bash, o Cabeza de Poronga Bash. Creo que ya entendieron el punto. Las pantallas de carga están bastante raras, casi como si alguien quisiera controlar nuestra mente. Iniciaremos en esta especie de sala circular, donde veremos los diferentes minijuegos disponibles en cada piso. Según avances encontraremos más y diferentes niveles. Al final de cada piso tendremos que enfrentar a un boss, el cual no tengo ni la más mínima perra idea de qué tienen que ver aquí. Pero bueno, son un clásico de la saga, así que hay que respetarlo. En esta pantallita QLED 4K de 70 pulgadotas, podremos transportarnos a los diferentes pisos que vayamos desbloqueando, y en esta especie de tubería o máquina para agrandarte el pitillo,
podremos salvar nuestras partidas para no perder nuestro progreso. La mecánica para conseguir los trofeos que necesitaremos a lo largo del juego es simple, solamente tendremos que derrotar a los contrarios un total de 3 veces y de esta forma conseguiremos los trofeos por haber terminado por primera vez cada minijuego. Realmente esos jueguitos no representan mucho reto, ya que los contrarios suelen ser bastante deficientes en la mayoría de ocasiones. El problema puede comenzar cuando queremos conseguir las distintas recompensas que tenemos disponibles, ya que no solo tendremos los trofeos, también tendremos gemas, cristales y llaves, igual que en todos los juegos de la saga, y en cada una de estas tendremos que completar algún reto en específico o tendremos algún tipo de desventaja, haciendo esto que se eleve un poco la dificultad en algunas ocasiones. Un ejemplo de esto, en este primer juego de pinball, para conseguir la gema tendremos una desventaja, ya que solo contamos con 9 puntos disponibles y los otros perros tienen sus 15 puntos íntegros, o para conseguir el cristal nos dan un carrito madreado defectuoso que no puede usar el campo de fuerza, haciendo más complicado rechazar las bolitas que vengan hacia nosotros, y así será durante todo el juego. Pero como YouTube no me da ni para unos chetos, pues dejaré que ustedes sean quienes descubran estos retos y desventajas para poder conseguir todas las recompensas de este juego. También al iniciar un juego nos dan algunas instrucciones donde nos explican las mecánicas, los botones que deberemos usar y para qué sirve cada uno, la descripción de algunos objetos que podemos encontrar dentro de cada juego, los cuales nos ayudarán o nos perjudicarán, como este rayo, el cual pasado un tiempo hará que le caiga un rayo a cada contrincante excepto el jugador que lo haya tenido en el último segundo, o este yunque, que aplastará a quien lo tenga pasado un tiempo. Estos objetos pueden cambiar de jugador, únicamente habrá que embestir a quien tenga este objeto sobre su cabeza. Ay, así me gustan grandotas. Ay, no, chiquitas no. En el siguiente juego tendremos que pintar el suelo de nuestro color saltando sobre él y agarrar estas cajas que nos darán puntos dependiendo cuántos cuadritos pintados tengamos. Los zapatitos nos permiten brincar más rápido y los cohetes lanzarlos para aturdir al contrario. Y como es casi obvio, ganará el que más punto tenga al terminar el tiempo. Se mamaron. Pinche koala solo trae unos resortes en las patas. Pinche vato jodido. En algunos juegos los personajes tendrán características diferentes, haciendo que cada personaje sea una experiencia cambiante al momento de jugarlos en algunos minijuegos. En este juego Koala Kong y Tiny pueden lanzar cajas más lejos, ya que cuentan con mayor fortaleza física. Al igual que en el minijuego de empujar a los demás encima del osito, estos dos tienen más fuerza al embestir. Cortex y el cabeza de pinga pueden lanzarlas muy rápido y lejos. Crash y Coco son personajes balanceados que en general no brillan en nada, vaya, son algo así como el modo más complicado. Y Dingodile y el macaco... ¡Macaco! ¡Olha o macaco! ¡Olha o macaco! Pues ellos también hacen cosas. Pinches inútiles. La mecánica de este juego es simple. En este deberemos de lanzarle cajas a los demás para así reducir la barra de vida. Tenemos las típicas cajas TNT, las cuales estallan a los 3 segundos de tomarlas o pegarles. Las Nitro de igual forma, que explotan al contacto. Y las cajas normales, las cuales no tienen características especiales. Y las frutas Goomba nos recuperarán un poco de la barra de vida al tomarlas. Al cumplir los requisitos que nos piden las últimas etapas de cada piso, podremos luchar contra el boss de este nivel. La mascarita sagrada nos dirá algo antes de cada boss, dándonos una pequeña presentación del jefe al que nos enfrentaremos, pero eso al final no sirve para un culo. Ahora es momento de enfrentar al ser mórbido, enorme y sudoroso, el cual seguramente le gustan los gansitos rellenos de frijoles. Una batalla sencilla donde deberemos de derrotar a las copias de Crash que él invoca. Lanzarles una caja o golpearlos será suficiente para mandarlos al otro mundo. Esquivar las baldosas que se mueven cuando este pinche marrano le pega al piso con su bastón. Deberemos de lanzarle cajas cuando este puerco se ría de nosotros un total de 3 veces y al final, por estar todo pendejo, le cae una piedra encima. Bueno, al menos adelgazó un poquillo y así podremos avanzar al segundo piso. En cada nivel los minijuegos tienen algunos cambios para que estos no se sientan tan repetitivos. Nos van añadiendo algunas pequeñas mecánicas diferentes y objetos para así hacer los minijuegos un poco más interactivos y divertidos, pero en esencia terminan siendo lo mismo. Aún no entiendo cómo este osito puede con ese pinche mastodonte. Perdón, es que no puedo con la pinche pobreza del koala y sus pinches resortes en las patas. Después de reírme por 15 minutos como un imbécil, llega el minijuego que desbloqueamos en este segundo piso. Vamos a usar esos tanquecitos bien chingones. Cada personaje tiene municiones personalizadas. Algunos pueden disparar 2 veces seguidas, otros disparan munición que va a gran velocidad, el cual dispara piedras porque pues es de escaso poder adquisitivo. También podemos poner minas, las cuales hacen bastante daño y tienen un enorme rango de explosión. Siendo honesto, este minijuego es mi favorito de toda la entrega. Me parece muy divertido ver cómo los enemigos explotan con sus propias minas o ver cuando una bala rebota y les termina
termina pegando a ellos por estar todos imbéciles. También podemos observar cómo para cada jefe los requisitos van aumentando, ya no solo pidiendo trofeos, también pidiendo gemas y cristales. Ah, tú contra mí, pinche koala jodido. ¡Ahí te voy! Ahora sí, turno de luchar contra el segundo boss, el papá de todos los osos. Este osote bien loco con una gorrita de capitán que monta un submarino, el cual nos lanzará algunos osos mecánicos, los cuales intentarán dispararnos un misil que tenemos que esquivar y posteriormente derribarlos de la plataforma, para que puedan darnos un misil que deberemos de disparar al osote gigante en la mera maceta. Cada vez que le hagamos daño al osote destruirá una parte del escenario y sacará más osos mecánicos, hasta que de 3 misiles le damos en toda su madre, y es momento de mandar a Crash al tercer piso. Yo diciendo que el juego es fácil y me gana el pinche chango ese bocadeano, vale madre. En el tercer piso podemos encontrar un jueguito nuevo, debemos conducir estas navecitas todas podridas a través de este circuito hasta poder completar las vueltas necesarias y conseguir la victoria. Como siempre tendremos algunos objetos como son los Gumpas que te darán un turbo y unos misiles pedorros que al impactar contra alguien lo lanzan por los aires. Un consejo que les puedo dar es que se mantengan pegados a la parte de adentro, ya que de esta forma tardarán menos en dar una vuelta. No mames, ya déjenme, se pasan. 15 trofeos, 10 gemas y 7 cristales para desbloquear el siguiente boss. Recurramos al poder de la edición. Edición ultra mega perro, una bárbara chingona, cabroncísima, pituda, profesional, futurista, nalgoncísima, destructora, mítica, legendaria, chidota. Explosiones, perro, efectos mamalones y un patito caminando, cabrón. Bien, ya tenemos los requisitos, así que ahora nos enfrentamos contra los hermanos Komodo, Komodo Joe y Komodo Moe, estas pinches iguanas circenses, las cuales nos atacarán con una especie de pared con muchas armas y con varios pisos, un enemigo bastante visto en los juegos de Contra. Deberemos ir destruyendo los diferentes pisos de esta torre con nuestro tanquecito de juguete. El primer nivel son unos cañones que disparan las piedras con pinchos del koala de escasos recursos económicos. El segundo nivel son unas antenas que disparan la munición del cabeza de pin. El tercer nivel son 2 torretas lanzacohetes que pues lanzan cohetes, güey, no sé qué esperabas. Creo que es muy obvio que sí. Cuando creemos haber vencido a este boss nos damos cuenta que no es así, perrillo, ya que ahora toca una lucha en desventaja 2 contra 1 contra ambos hermanos en sus tanquecitos, pero al menos ahora nosotros tendremos un pitudísimo tanquecito misilero y unas minas más inútiles que tener tu ropa cuando comienza a llover. Les ponemos una pinche arrastrada y ahora sí podemos acceder al cuarto piso, en el cual nada más entrar sentimos que dejamos de jugar un Crash y entramos a un mundo de My Little Pony. Aquí haré un pequeño paréntesis, según yo entre más avanzamos de piso, más complicado se pone el juego, ya que en algunos minijuegos de este nivel los enemigos eran bastante duros, o simplemente yo estoy cada vez más pendejo, o estoy involucionando. Una gran idea esto de meter bombitas en este nivel, los pobres ositos salen volando bien macizo. Pero esto se está poniendo bastante bellaco. No mames, a todos le quieren agregar misiles en este juego, se pasan. Ven, más misiles, qué pedo. En este piso podemos acceder a un nuevo nivel, que al menos para mí es una patada en el mero centro del ano. Debemos romper los globos correspondientes al color que nos toque, cada globo vale un puntito. Tenemos algunos objetos como estas botas que te ayudan a correr más rápido. Con la aspiradora podemos atraer a nosotros muchos globos de nuestro color. Estos power-ups los perdemos en unos segundos o si algún mongolo nos pega un chingazo. También tenemos los globos de color persona humilde, los cuales sirven para cambiar de color todos los globos en el escenario al nuestro, y como pueden ver la plataforma en la cual estamos parados gira a lo puro pendejo, haciendo más complicado este minijuego. Aparte que a veces no pasa ni un segundo de agarrar un power up y estos pinches muertos de hambre van luego a tirar putazos como una mendiga manada de mandriles. En mi opinión personal, este juego no es tan bueno como los demás, ya que me parece muy lento. No falta el animal en los comentarios. Y que yo creo que el manual de este juego y podemos observar cómo la vida es más rápida que un globo. ¡Sáquese a la verga, pinche batillo meado! Para desbloquear a Oxide Ride necesitamos 22 trofeos, 15 gemas y 12 cristales. ¿Y cuántas tengo? Vale madre. ¡Ey! Ya tenemos todos los requisitos. Así que ya podemos desbloquear a Oxide Ride, el cual sería el último boss del juego, donde enfrentaremos al extraterrestre cabeza de escroto. Primero tendremos que perseguirlo a través de una carrera de obstáculos, usando una nave toda culera, la cual por cierto se maneja bastante horrible, pero el cabeza de placenta no nos la pondrá tan fácil, ya que no solo bastará con esquivar toda la basura del escenario, este perro nos va a lanzar misiles. Güey, se puede lanzar otras cosas, no solo misiles, chale. Y también
también nos dejará un chingo de cajas nitro esparcidas para complicar todo aún más. Llegamos a un portal que nos lleva directo hasta la batalla final, la cual será en el pinball, donde ambos tendremos una barra de vida, la cual irá bajando conforme vayamos metiendo las bolitas en la portería, pero este cabrón tiene la inteligencia de un pro de Crash Bash, ya que es muy complicado que se le vayan las bolillas. Aparte aparecerán algunas de color rojo, las cuales nos explotarán con solo tocarlas. Pues obviamente torretas con misiles, ya es bastante obvio eso, no mamen. Así que procedo a ponerme los brazos y sacar las prohibidas para darle en toda su madre. Al derrotar a este cabrón, vemos a la máscara prieta bastante furiosa, y esta procede a desquitar su furia con Phineas y Ferb, mientras que la mascarita arcoiris le dice: viste güey, me la pelas. Así que recuperamos todos los cristales, frustramos los planes de Uka Uka, y este es desterrado a chingar su madre por pinche hediondo. Pero hay otro final. Si nosotros elegimos un personaje del bando de los malos malísimos, veremos como Uka Uka se hace con los cristales y se vuelve recontra pinchemente poderoso. Así que Aku Aku le dice a Crash y a Coco que salven sus vidas porque esto ya valió verga. ¡Valió verga! ¡Eso te pasa por zorra! Y la máscara color llanta de tráiler logra conquistar el mundo o alguna pendejada así. Pero esperen, aún hay más, no se me vayan, ya que después de los créditos el juego nos transporta a un quinto nivel, donde tendremos algunos minijuegos más, los cuales para abrirlos nos piden cierta cantidad de trofeos, gemas, cristales o reliquias de oro. El primero de estos niveles es el de carreras, donde la mecánica básica es la misma, pero en medio de la pista tenemos un aparato que mientras va girando, salen de él unos tubos los cuales pueden golpearnos y derribarnos. Aparte que ya no traemos las navecitas meadas, ahora cada personaje tiene una montura propia, las cuales están bastante lindas. En efecto. El siguiente nivel que desbloquearemos con 19 cristales es Dragon Drop, en donde, como su nombre lo dice, montaremos unos dragoncillos bien cotorros, desde los cuales deberemos agarrar las gemas que aparezcan para darle a la diana gigante que está dando vueltas y así conseguir algunos puntillos. Estos se conseguirán dependiendo desde dónde lancemos nuestras gemas, ya que en el piso encontramos el multiplicador de puntos por distancia. Molded Marsh es otro nivel que podremos desbloquear consiguiendo un total de 21 reliquias de oro. La mecánica de este nivel es usar el mazo que nuestro personaje tiene para aplastar los hongos que saldrán en el escenario. Estos tendrán un valor diferente dependiendo de cuánto tiempo hayan estado hasta que alguien los apachurre, y los hongos dorados son los más valiosos. También contamos con algunos power-ups como los tenisitos esos meados y un rayito pedorro con el cual haremos un golpe fuerte con una onda expansiva muy grande. Swamp Fox se desbloquea con 23 cristales y es el nivel de los tanquecitos, o en este caso son unas lanchitas viejas. La mecánica pues es la misma que los demás, así que bueno, un nivel de tanquecitos más, el cual se agradece. El siguiente nivel, la neta ya me valió madre cómo se llame, se desbloquea con un total de 25 gemas, pero en este estaremos cargando un barril como el del Chavo del 8 repleto de pólvora, y deberemos de encender esta pólvora con unas flamitas esquizofrénicas que solo corren en círculos. Al prender la pólvora iremos dejando un rastro de fuego detrás de nosotros, con el que podremos explotar los barriles del escenario y así conseguir algunos puntitos. Y el último de estos niveles es Dante's Dash, el cual pues es otro nivel de carreritas en nuestra navecilla de colores. Así que entre los 5 pisos contamos con un gran total de 28 minijuegos, y es así que terminamos con este muy divertido Crash Bash. Como ya comenté anteriormente, Crash Bash no es un mal juego para nada. Quizás fallaron en implementar algunas mecánicas o minijuegos. Incluso sería muy difícil llamarle al competidor de Mario Party, porque se queda algo corto. Es un juego muy disfrutable, muy divertido, y que jugándolo con alguien más la diversión es aún mayor. Tiene buena selección de personajes, los minijuegos en general son buenos, aunque llegan a sentirse algo repetitivos. Los jefes de cada piso no pintan absolutamente nada en este juego. Quizás para algunos de nosotros aún exista la esperanza de tener una secuela o algún remake, aunque creo que eso ya sería soñar demasiado. Pero bueno, a mí me gustaría ver en un futuro más entregas de este tipo. En la caja de comentarios ustedes díganme su opinión y si les gustaría una secuela o remake, o creen que no tendría ningún tipo de futuro. Como siempre, les digo muchas gracias de corazón a los que llegaron hasta aquí, les agradezco infinitamente. Ya saben, den like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para que YouTube me siga recomendando y poder seguir creciendo en este bonito proyecto, ya que parece ser que solo me recomienda juegos de la PS1. No entiendo por qué, pero bueno, yo agradezco el apoyo y sin más que comentar, esto fue Unión Joystick. Nos veremos de nuevo cuando encendamos nuestras consolas y tomemos el control. Muchas gracias gente y hasta otra, bye.